Buenas noches, estimados televidentes y radioaudiencia de los canales legislativos. En esta noche me llamo Rolando Mata Fuentes, diputado, miembro del grupo parlamentario del FMLN por San Salvador. En estos días nuestro país se encuentra enfrente y afrontando una crisis que tiene mano peluda atrás. ¿A qué me refiero? Que hemos iniciado un nuevo ciclo de gobierno del FMLN encabezado por Salvador Sánchez Serén, elegido democráticamente por mayoría de todos los salvadoreños. A él se le dio mandato para que ejecute la oferta electoral que hoy la ha traducido por primera vez en la historia de este país republicano. Por primera vez existe al inicio de un mandato en este caso de 5 años de gobierno, un plan quinquenal que traza el rumbo, las metas, las estrategias, las políticas y los programas para 5 años con visualización de 20 años, plazo para sacar al país del estancamiento económico, para introducir al país tecnología, conocimiento e incrementar la productividad de los sectores públicos y principalmente privados para desarrollar una logística vial de comunicaciones y una matriz energética que permita a los diferentes sectores generar empleo, producir los bienes, los servicios y las materias primas necesarias para que este país crezca y adquiramos y apostemos a gozar del buen vivir, que es la filosofía con la cual enmarca el profesor Sánchez Serén su gobierno, con inclusión, con participación y con el conjunto y el esfuerzo de todos los sectores de la vida nacional, porque juntos crecemos todos. Sin embargo, hay sectores que todavía no aceptan ni reconocen que el mandato soberano ya se dio ya para 5 años y no quieren que haya gobernabilidad, ni mucho menos que todas estas políticas del gobierno se desarrollen con tranquilidad, en paz, con convivencia y seguridad física y material para realizar los negocios y toda la actividad social, económica, cultural y productiva de la población. De tal manera que hemos estado enfrentando los ciudadanos una zozobra, una campaña de temor, una campaña de miedo, para generar un ambiente de caos social, de ingobernabilidad y obviamente de insatisfacción de la población al recibir los servicios o las transacciones económicas, comerciales que realizan todos los salvadoreños y las acciones cotidianas para que las familias puedan gozar de alimentación, de salud, de educación, de techo, de vestido, que eso es el quehacer de la vida productiva del país. Eso se opone los sectores que no aceptan, que han perdido el control político del Estado. Y de ahí que han diseñado una estrategia que se sustenta según un teórico de la derecha, James Sharp, que plantea que hoy ya no se pueden estilizar o modificar los gobiernos mediante golpes de Estado, que hoy debe de ser de otra manera, incorporando la institucionalidad, oponiendo resistencia, obstaculizando los planes y programas de trabajo de las instituciones, confrontando la institución del Estado y hacer caos social cotidiano, de tal manera que se genere incertidumbre, desesperanza y miedo, y que aquí en el caso de El Salvador lo provocan a través del crimen organizado
a través de las magias que se vinculan al quehacer de las pandillas. De tal manera que hay sectores políticos y grupos económicos que están empeñados en esta dinámica, en esta campaña de desestabilización. Y hay ciertas acciones que en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, se desarrollan en ese marco. Por ejemplo, tenemos una oposición tosuda del grupo parlamentario de Arena en no reconocer la necesidad que tiene este país para crecer de inyectar recursos externos. Y hoy solo tenemos, en la medida de que los bienes y servicios que se producen en El Salvador son mínimos para exportar, que las otras entradas de inversión extranjera tienen que ser a través de la cooperación y la inversión del sector privado, vía préstamos o la buena utilización del ingreso de las remesas familiares de nuestros conciudadanos que se encuentran en Norteamérica, México, Norteamérica, Canadá y parte de Europa y Australia. De eso se trata, de cómo ese flujo financiero se venga a las inversiones sociales y productivas que permitan levantar el crecimiento, que se están cumpliendo las metas proyectadas por el gobierno de Ecuador Sánchez Serén. Ya la CEPAL, el Banco Central de Reserva de El Salvador, está diciendo que al final de este segundo semestre las metas se pueden cumplir. Están hablando de un crecimiento de 2.2% del PIB. Según la proyección que tiene el gobierno, podrían a diciembre, si la crisis económica externa no nos afecta en lo inmediato, podríamos obtener la meta del crecimiento proyectado. Bueno, ni lo reconocen los datos oficiales, tanto del gobierno como del organismo internacional, y empiezan a generar vía redes, vía chambres, en los periódicos los datos no oficiales para confundir. Segundo, tenemos una opinión de rechazo a toda iniciativa gubernamental aquí en el Parlamento. Y miren, es lo más incomprensible de la tosudez de este partido de oposición mayoritario, que ni siquiera los informes de labores quieren aprobar, porque no reflejan los deseos que ellos tienen. En todas áreas hay una o dos excepciones, pero se niegan a reconocer resultados de la función gubernamental. Y ya no digamos cuando se trata de obtener apalancamiento financiero para invertir en la productividad del país. Me estoy refiriendo a préstamos para mejorar el corredor logístico de la zona costera del país. Pasamos casi 2 años queriendo aprobar un proyecto para el bypass de San Miguel. Hemos tenido 1 año y medio para aprobar la inversión de la construcción de 80 kilómetros de carretera que van de Satacoluca hasta La Unión. Son 115 millones que todavía no se pueden aprobar. Hemos tenido cerca de 260 millones en préstamos que se han pasado 2 años en el proceso de aprobación, y obviamente estas son señales negativas para el mercado nacional, para los inversionistas, y por supuesto afecta el cumplimiento de metas del crecimiento, que es lo que buscan, porque ellos sostienen que si el gobierno, el salvadoreño, se encuentra mal, el gobierno de Salvador Sánchez Serén estará mal, y en ese sentido la oposición estará bien para asumir
el gobierno. También vemos la oposición así cerrada en el caso de, ya tenemos más de un mes de no poder elegir a 5 magistrados de la Corte, del órgano judicial, porque sencillamente ellos se oponen a que cualquier persona que tenga un pensamiento diferente, no necesariamente es militante o partidista de alguna organización del espectro salvadoreño, pero basta con que les haga una crítica a alguna medida para considerarlo no idóneo. Ese es, y ya el pueblo le está pasando la factura porque los está presionando a que no sigan en esa actitud. Hasta el Papa se ha pronunciado porque haya diálogo, que haya entendimiento y haya una visión de país para encontrarle soluciones a los diferentes problemas que tienen en bajo crecimiento al país o que alimentan los factores de criminalidad y violencia, tanto en lo físico como en lo social, en esta sociedad que nos tiene fragmentadas en este momento. Es una crisis bastante crítica para impulsar los motores del desarrollo. Ahí los tenemos. Solo pueden pertenecer de candidatos a aquellos que piensen como ellos. También tenemos medidas como esta, que han impulsado, y todos lo sabemos, los transportistas, algunos desafectos del sistema Citran han puesto una inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, en la cual aducen que para el uso de la carretera donde pasa el sistema Citran debe de ser concesionada a una empresa. Ese es lo más absurdo en la lógica, porque si aceptamos esa tesis, entonces cada uno de los ciudadanos que tiene vehículo automotor para transitar en la carretera debería de pedir concesión a la Asamblea Legislativa. Estas no son más que argucias para no apostar a un Salvador próspero, seguro, educado, con salud y con trabajo. La iniciativa esta de pedir inconstitucionalidad a concesiones de la infraestructura vial para el manejo de un sistema articulado de transporte público que sea amigable con el medio ambiente, que permita focalizar el subsidio al que usa el transporte público y no al dueño del vehículo, que es malo, tiene por propósito impedir que el ciudadano que usa el transporte colectivo tenga comodidad, que tenga seguridad, que los costos del pasaje no se le eleven y que minimice los tiempos de trasladarse de un lugar a otro. A quienes afectan no es al gobierno, afectan al ciudadano que se ha pronunciado ya en estos 3 meses de funcionamiento efectivo, que es una medida acertada. ¿Cuál es el problema de fondo? Sencillamente que es una iniciativa del gobierno, que ellos en algún tiempo, Arena dijo que la iba a echar a andar, y como no ganaron el gobierno, entonces esta medida es mala. Sencillamente es, como dice el buen salvadoreño, de no ver ojitos bonitos y caras alegres en rostro diferente. Asimismo tenemos lo que están haciendo con respecto a la inversión. Hay una oposición férrea a que el gobierno tenga los recursos necesarios para cumplir los programas sociales y los programas productivos. Así vemos cómo también ha entrampado la emisión de 900 millones de bonos
que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén dispuso para generar inversión y que permita tener más capacidad operativa de movilización de la PNC para golpear al crimen organizado, para detener la violencia. Lo impidieron mediante un recurso de inconstitucionalidad, por supuesto con prestanombres, un señor Aguilar, que a ver quién es, pero en definitiva se sintió afectado y ahí está que congelaron la emisión de 900 millones de dólares. ¿Bajo qué supuesto? Un supuesto de que votó a un diputado suplente y el suplente no era el indicado, que el suplente debería de ser el suplente con el que se eligió en votación pública directa y secreta del ciudadano. Pero resulta que en el derecho parlamentario, aquí en El Salvador, en Centroamérica y en el mundo, esto se flexibiliza en la medida que hay circunstancias que podrían permitir que el quórum necesario para legislar se pueda romper, en tanto que el titular pueda estar en misión oficial o pueda tener un percance de salud o un impedimento circunstancial para estar presente en el momento dado en la plenaria. Y luego también el suplente puede tener una misión oficial si el titular está inhabilitado por incapacidad o por cualquier circunstancia. Entonces se tiene que recurrir al suplente de la bancada con la cual ha sido electa y que proporcionalmente le corresponda según el voto obtenido por el ciudadano. Y hoy así se ha estado votando y sacando leyes de trascendencia nacional, como las cotidianas de reformas a modificaciones de las normas jurídicas que organizan al Estado. Así hace también incluso el órgano judicial con suplentes. No es cierto que el de la fórmula es el único que lo sustituye, y así va. Igual así sucede con los organismos de elección de segundo grado. Igual sucede en las elecciones de los consejos municipales, el suplente suple el vacío de algún titular, no necesariamente al que supuestamente, e igual, solo en el caso del presidente, está nomás como vice, como segundo, y si no, hay dos designados más que le van a suplir y no necesariamente ha sido electo por el ciudadano en esa proporción. Es decir, esta es una as de la manga de la camisa sucio que han sacado para entorpecer financiamiento al gobierno. ¿Y quién pierde? Pierde el ciudadano, porque hoy en los últimos días ha pretendido hacer un sabotaje al transporte público para evitar la actividad económica, política, social, cultural, religiosa y de vida familiar de los ciudadanos, utilizando la mano peluda de la pandilla. Y digo mano peluda porque ya en las redes circulan fotografías de personeros, altos dirigentes de Arena, diputados abrazados en campaña con Arena. Y también el mismo fiscal general de la República ha sacado en público que una regidora del Consejo Municipal de Zacatecoluca por el partido Arena ha estado extorsionando hasta sus mismos miembros, de tal manera que incluso el diputado Mason ha sostenido que eran los mismos, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Eran los mismos delincuentes que están extorsionando en este caso a otro que
se van al margen de la ley para hacer de gobierno, hacer zozobra, meter miedo al actual gobierno presidido por Salvador Sánchez Serén. Así tenemos hoy el esfuerzo, y sin embargo todas estas medidas de campaña desestabilizadora han sido derrotadas por el pueblo. Con el boicot, el sabotaje al transporte público, el pueblo salió en masa. No faltó ninguno, venció el miedo, por supuesto con comodidades, gastando más en el salario, en el pago del transporte, con incomodidades, con penurias, unos caminando más que otros, pero asistieron a sus labores, no faltaron, y ese es un rotundo no que se le hizo a este sabotaje, no solo a los criminales, sino que también a los que los alimentan, a los que los apadrinan. Igual sucedió cuando vino el acto que quisieron boicotear de beatificación de Monseñor Romero. Son miles y miles y miles que salieron a las calles a pedir paz. ¿Y por qué lo querían sabotear? Porque era un acto promovido, organizado, apoyado por la iglesia, pero apoyado abiertamente por este gobierno. Entonces, queremos paz, queremos trabajar, queremos tranquilidad. Igual sucedió con el otro intento ya después de las vacaciones de agostinas, aquí en la capital, que quisieron hacer otro paro. Y el dispositivo y las medidas que tomó el gobierno evitaron que se fueran. Y miren lo que han hecho, estimados televidentes, radioescuchas. Miren lo que hicieron. Dieron la orden de hacer matanzas colectivas para mantener el rating para ellos de la criminalidad alta en el país, para amedrentar a la población y para asustar a todos cooperantes que quieran colaborar con El Salvador. Y miren cómo son las cosas. En ese marco tenemos la visita de la presidenta de Chile, dando un respaldo al gobierno, dando un respaldo al pueblo salvadoreño para cooperar en salud, en educación, en tecnología, y es decir, sigamos adelante con la productividad. Entonces, estimados compatriotas, conciudadanos de aquí del país y del exterior también que nos monitorean por estos canales, les pido que continuemos con esa energía, con esa valentía y entusiasmo que tenemos salidas. Esta crisis la vamos a superar y vamos a salir adelante como caracteriza al salvadoreño aquí y en el mundo. Vamos a superar y vamos a buscar el bienestar, la prosperidad y, por supuesto, mejores ingresos para todos y redistribuir mejor para abatir la pobreza. Ya abatimos en 8 puntos la desigualdad y con inclusión y participación este Salvador va a seguir adelante. Unidos todos, juntos crecemos. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.